Hola, soy César y esto es Conociendo a Franz Kafka. Hoy les hablaremos sobre Franz Kafka, sobre quién fue, sobre sus obras más importantes como La Metamorfosis y Carta al Padre y sobre todo sobre las repercusiones sociales que tuvo en nuestra actualidad. ¿Quién fue Franz Kafka? Franz Kafka nació en julio de 1883 y murió en junio de 1924. Franz Kafka estudió Derecho en la Universidad de Praga. Ahí conoció a Max Brod, quien se convirtió en uno de sus mejores amigos y también fue un crítico literario. Franz Kafka trabajó en diversos bufetes de abogados y también en los últimos años de su vida trabajó en una compañía de seguros. Franz Kafka se dice era una persona muy solitaria y padeció de depresión. Franz Kafka murió debido a tuberculosis. Franz Kafka le pidió a su mejor amigo Max Brod que al morir quemara todos sus manuscritos. Sus obras más importantes fueron Las Meditaciones, La Condena, En la Colonia Penitenciaria, El Proceso, El Castillo, La Muralla China, Carta al Padre y La Metamorfosis. Ahora vamos a analizar la obra de La Metamorfosis. La Metamorfosis es una obra surrealista. ¿Qué quiere decir esto? Que es una obra que tiende a exagerar las cosas. Creo que el más claro ejemplo es el hecho de que una persona, o sea, Gregorio Samsa, se haya convertido en una cucaracha. Otra obra, como ejemplo de una obra surrealista, podría ser Rebelión de la Granja de George Orwell, donde los animales pueden hablar. La Metamorfosis, aparte de ser una obra surrealista, pertenece a las corrientes literarias del siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? A las corrientes vanguardistas, en especial al expresionismo. El expresionismo era una corriente literaria que trataba de comprender los problemas del hombre y se basaba principalmente en el pesimismo. Antes de analizar la obra, les tengo que hablar primero que nada de los personajes. El personaje principal es Gregorio Samsa, que es el que se convierte en cucaracha. De ahí está su hermana, Grete Samsa, la señora Samsa, el padre de Gregorio, el señor Samsa, el gerente, 3 huéspedes y las criadas. Para analizar la obra, tenemos que dividirla en 3 partes. Primero que nada, la transformación, lo que se conoce como la metamorfosis, luego la aceptación y por último, la muerte. La primera parte de la obra, que se le conoce como la transformación, comienza con que un día Gregorio Samsa se levanta por la mañana y se da cuenta que se ha convertido en una cucaracha. Ante esto él empieza a asustarse, se siente mal por lo que ha pasado, él sabe que tiene que ir al trabajo y que la gente se va a empezar a preocupar por él. Sus padres empiezan a insistir, le empiezan a preguntar por su estado, ya que él no quiere salir de su cuarto. Él cierra todas las puertas de su habitación. Ante la situación que el gerente se da cuenta de que no ha llegado al trabajo, el gerente decide ir a visitarlo a su casa y en esta situación horrorizante le empieza a molestar el gerente con que salga de su habitación porque se rehúsa a hacerlo para que no se den cuenta de su situación. Al final de esta pequeña parte del libro acaba con que terminan descubriendo su secreto, que se ha convertido en una cucaracha y no logra aceptarlo ni su padre, ni su madre, ni su hermana, ni las criadas, ni el gerente. El gerente sale huyendo y su padre violentamente intenta herirlo. Ahora les hablaré de la segunda parte de la obra llamada la aceptación. En esta parte, los personajes principales, o sea, su hermana, su madre y su padre, es cuando empiezan a aceptarlo. Su madre, en un principio, tiene la horrorización de haberlo visto de esa manera, sin embargo le empieza a demostrar cariño. Su hermana, que también se sentía muy traumada por todo lo que había pasado, empezó a darle de comer y a limpiar su habitación. Sin embargo, Gregorio Samsa se escondía para que no lo vieran y no le diera pena. Las criadas igual lo trataban de una manera con amor, con ternura, para que no se sintiera mal. Sin embargo, un día Gregorio Samsa decide salir de su habitación y debido a eso, su padre, que todavía no había superado la horrorización de verlo de esa manera, intenta matarlo al punto de herirlo demasiado. Ahora vamos a hablar sobre la muerte del protagonista, la última parte de la obra. En esta parte, Gregorio Samsa ya no puede trabajar y sus padres deciden rentar una habitación en su casa, que eran 3 huéspedes, los 3 huéspedes principales. Entonces, ante esto, un día en una cena, su hermano empieza a tocar el violín. Su hermano Gregorio se ve atraído por la música y decide salir, pero los huéspedes lo ven, se horrorizan y se van en ese mismo instante. Sin embargo, tras todas estas situaciones que habían pasado, sus padres deciden matarlo, deciden buscar la manera de desechar a su propio hermano, de matarlo porque al fin y al cabo era una cucaracha y no servía de nada. Sin embargo, uno de esos días es encontrado muerto por las sirvientas y lo tiran a la basura. Ahora vamos a
hablar sobre las interpretaciones de esta obra, sobre la Metamorfosis. Verdaderamente se dice que esta obra es una autobiografía del autor sobre la situación que sentía con su familia, el trato que le daba su padre, el trato que le daba su madre y el mismo trato que le daban todas las personas. De hecho, se dice que cuando conoció a Max Brod era una persona extrovertida y él, haber sido una persona solitaria, aparte de por todas las situaciones que había vivido, era justamente por convivir con este tipo de personas. Un pequeño libro que está conectado con la Metamorfosis y que puede abrirnos más el panorama sobre la situación que había vivido Franz Kafka era el libro de Carta al Padre. Su nombre lo indica todo. Estas son 100 páginas de cosas que siempre le quiso haber dicho Franz Kafka a su padre. Querido padre, hace poco me preguntaste por qué yo afirmaba que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestarte, en parte justamente por ese miedo, y en parte porque en la fundamentación de ese temor entran muchos detalles, más de los que yo podría exponer hablando. Aunque ahora trato de contestarte por escrito, sé que mi respuesta estará de todos modos incompleta, porque también cuando escribo me cohíben frente a ti el temor y sus consecuencias, y porque la dimensión del tema rebasa en gran medida mi memoria y mi entendimiento. Ahora les voy a hablar del análisis de la obra Carta al Padre. Verdaderamente es muy fácil. Esto es todo lo que quiso haberle dicho Franz Kafka a su padre, pero no pudo habérselo dicho por miedo a lo que le podía hacer, por el autoritarismo que tenía su padre contra su propio hijo. Ante esto, él decide entregarle todo lo que había escrito a su madre, pero su madre se lo devuelve por miedo a que su padre le hiciera algo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y solo quiero recordarles que la lectura es una oportunidad a muchas otras oportunidades. Gracias.